Esta noche abordamos dos temas que han cobrado relevancia en semanas recientes, pero que suceden desde hace décadas y donde la responsabilidad de proporcionar las mínimas condiciones de seguridad para el transporte comercial ha sido ignorada, sino al contrario. Los ataques a las vías férreas y al transporte han incrementado en una forma dramática. Hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando, por qué se ha incrementado y qué no está haciendo el gobierno federal y los gobiernos estatales. Tendremos a dos especialistas que nos ayudarán a comprender mejor lo que está sucediendo. Por lo pronto, comenzamos con la información más relevante de la semana. En 11 años, la Procuraduría General de la República ha detenido a poco más de 11,600 integrantes de las 9 principales organizaciones criminales que operan en México. Esto como parte de la estrategia que comenzó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Principalmente las acciones se han enfocado en dos grupos, el Cártel del Golfo y los Zetas, los más violentos al inicio de su administración. De acuerdo con la PGR, han sido detenidos poco más de 3,200 integrantes del Cártel del Golfo y casi 3,000 de los Zetas. La familia michoacana también es una de las bandas que han ido desmantelando y hasta junio del 2017 se habían detenido a más de 1,400 miembros. En su pantalla pueden ver las detenciones de estas bandas criminales. Veamos. Están los Caballeros Templarios, o sea, es una lista bastante larga. También se han registrado cifras récord por ola de violencia en abril pasado, que se convirtió en el tercer mes más violento desde 1997, al registrar poco más de 2,300 denuncias por homicidio doloso, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y hay que subrayar que el bimestre marzo-abril del 2018 es el más sangriento desde que el Secretariado Ejecutivo tiene registro, ya que se cometieron 4,693 homicidios dolosos. En tanto, los secuestros mostraron una baja en abril, cuando se denunciaron 80 plagios en comparación a los 94 casos de marzo pasado. Y en materia de ciberseguridad, 8 de cada 10 empresas en México son víctimas de algún delito. Y por primera vez, el robo de información es el fraude número 1, de acuerdo al reporte global de fraude y riesgos 2017-2018, emitido por la Asociación Internacional Kroll, dedicada a la mitigación de riesgos y la respuesta a estos riesgos. El informe también indica que 6 de cada 10 empresas mexicanas han sido afectadas por la inseguridad. Para otra empresa de ciberseguridad, CD Networks, el año pasado en México se colocó como el 5º país en el mundo que registró pérdidas económicas por ataques cibernéticos, de los cuales 20% corresponden a la banca. Para la empresa aseguradora GNP, las pérdidas financieras por estos delitos ascienden a 110,000 millones de dólares en el mundo, y en el caso de México el costo de esta afectación asciende, escuche usted, a 2,000 millones de dólares. Ahora hablemos sobre el robo de trenes. México cuenta con más de 26,000 kilómetros de vías de ferrocarril, y con esto se sitúa como uno de los 10 países con más extensión de estas líneas. Tan solo el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ha perdido 34,8 millones de pesos en 10 años, entre el 2007 y el 2017, por el asalto a trenes en Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán. De acuerdo a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el año pasado se contabilizaron 1,096 asaltos. Y si hablamos de descarrilamientos, un hecho que tampoco es nuevo, desde el 28 de abril pasado han ocurrido 7 casos. En total, son más de 2,000 empresarios que directa o indirectamente han resultado afectados por la falta de transporte ferroviario, ya que por esa vía se mueven granos, productos químicos y de autopartes, entre otros insumos. Ante este escenario, en días recientes, fuentes estatales del estado de Veracruz confirmaron que una célula de Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bucanas, líder huachicolero en Puebla, está detrás de estos saqueos a los trenes entre los límites de esa entidad con Veracruz.
Es por ello que la Comisión General de la Policía Federal anunció que se reforzará la ruta ferroviaria con elementos de la Gendarmería, el Ejército y la Marina, así como fuerzas estatales, particularmente entre Orizaba y los límites con Puebla. Esa es la zona con mayor incidencia de robos al ferrocarril. Y vamos a ver este reportaje que tiene que ver con robos a ferrocarriles que se registró hace unos meses en la zona de Puebla. Grupos criminales se robaron más de 1,000 toneladas de granos, insumos que, por cierto, son de los más robados. Esta es una investigación de Edgar Ledesma. Veamos. Pero este fin de semana fue algo fuera de serie, fue algo, yo le estoy llamando el robo del siglo para nosotros, o para cualquier parte del sector agropecuario. O sea, el robarnos en un solo evento, en un solo día, más de 1,000 toneladas de grano entre frijol, soya y maíz, es primero el tiempo que se tardan en robarlo, luego el tiempo que se tardan en transportarlo y en dónde lo guardan. Fue un robo tan grande, tan osado, que sorprendió hasta los que se han acostumbrado a la anarquía en el Triángulo Rojo de Puebla. De un solo golpe, los ladrones huyeron con 1,000 toneladas de frijol y soya de maíz, suficiente para alimentar durante un mes a un poblado de medio tamaño. Los asaltantes, partes de una célula criminal que durante los últimos meses ha tomado por asalto el tráfico férreo en la zona, cargaron con 500 toneladas de maíz y 500 de frijol de soya. Es un robo que ha sumido en crisis a la industria agropecuaria del oriente de Puebla, en donde miles de animales de granja hoy están en riesgo de morir de inanición. La zona de asaltos se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos estatal y federal. Al robo de hidrocarburos por parte de pandillas de huachicoleros, ahora se suma el de trenes. El epicentro se halla en el municipio de Cañada de Morelos. Las células criminales que operan ahí actúan con sus propios códigos. Están tan bien armadas que ha sido necesaria la intervención del ejército para tratar de contenerlas. Y ya hay mucha gente armada. Aquí hay mucha gente armada. Creo que ustedes lo escucharon ahorita a la hora que llegamos. Los rafagazos que hacen, las detonaciones que hacen. Pues es cuando se dan cuenta que llegan autoridades. Y pues es como de una forma para disuadirlos, ¿no? Para aquí pues es una parte en donde paran al tren, la gente que lo roba, que lo atraca, pues es gente de aquí, de los pueblos que están aledaños, de Tezuapa y de San Lucas. San Lucas es el que tenemos aquí luego, y San Antonio Cañada. Pero ahorita lo que hacen es o ponen barricadas, ya sea como de piedras, de hierros, de lo que encuentren, para descarrilar el tren o separar el tren obligatoriamente. Según el reporte de seguridad de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, durante abril-junio de 2017, el Sistema Ferroviario Nacional registró 195 robos de carga, 4.8 veces más de los 41 reportados en el primer trimestre del año. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Estatal, la zona es controlada por 2 células criminales. En el sur de Cañada de Morelos, los robos están bajo el mando de la célula identificada como Los Botas, y en el norte del mismo municipio y parte de San Lucas, por la del Cacarizo, identificado como el encargado del grupo de halcones que domina los accesos a la región. Estamos obteniendo aproximadamente un porcentaje de 11 ataques al día. Quiero aclarar que no necesariamente todos los ataques hay robo, pero sí produce que se detenga el tren. En un recorrido por la zona, el financiero Bloomberg fue seguido por un grupo de halcones. Los empresarios locales que enfrentan a diario este hostigamiento criminal se dicen abandonados a su suerte. Es una situación de desesperación, es una situación de que no vemos efectividad en las acciones que están haciendo nuestras corporaciones policíacas. Vuelvo a repetirte, llámese Marina, los militares, el Estado, la Federación, quien sea que tenga que ser, no los vemos efectivos. Con imágenes de Miguel Ángel Azúa para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Sí, el grado de violencia y de inseguridad es muy fuerte.
Los ataques de la delincuencia organizada han obligado a firmas como Ferromex y Ferrosur, a destinar por lo menos un 17% extra de su presupuesto anual a la contratación de servicios privados de seguridad, lo que se traduce, claro, en un monto alrededor de $60 millones. Y precisamente nos acompaña Lourdes Aranda, directora de Relaciones Gubernamentales y Comunicación de Ferromex. Lourdes, bienvenida. ¿Qué tal, Ana María? Mucho gusto. Oye, escuchábamos tus comentarios para este reportaje y los datos que se está proporcionando. Este caso es un caso en Puebla, pero lo que hizo portadas y lo que hizo, que hizo bastante ruido esta semana fue este caso en Veracruz, en donde ya se habla en una forma pues muy preocupante cómo huachicoleros están de una forma u otra casi imposibilitando el uso de las ferrovías por el número de ataques. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo no puedo decir a ciencia cierta si son huachicoleros, lo que sí sabemos que son bandas organizadas que están en la zona de la montaña entre Veracruz y Puebla, en lo que se llama el municipio de Acutzingo, y es un tramo muy difícil para el paso del ferrocarril porque es una zona muy escarpada y que implica ir muy despacio. Y lo que hemos experimentado en las últimas fechas es que hacen todos los intentos por sabotear el ferrocarril y que no pase. Han levantado partes de la vía o han cometido, como el accidente del pasado sábado en la madrugada, que hicieron cortes a las mangueras y movieron una palanca para que se desconectara del resto del convoy. Entonces el tren se fue para abajo y acabó pues con este choque muy impresionante en el que tenemos que agradecer que no hubo ningún fallecido, pero sí hubo personas de la tripulación que fueron lesionados, que ya están fuera de peligro, pero que pues sí, además hubo unas implicaciones, unos daños económicos terribles. Y lo más fuerte, que estuviera cerrada la ruta por aproximadamente 4 días. Lourdes, este es un fenómeno que ha estado sucediendo y se ha ido agravando. ¿O es un tema, es un fenómeno nuevo y nosotros en los medios de comunicación y los analistas no le habíamos puesto atención? O sea, danos un contexto de la gravedad de esto. No, como se mostró en el video que pasaste hace un momento, los robos al tren se han agravado en la zona de Veracruz y Puebla de 2017 a 2018. Y ahora, en este año, Tlaxcala también se incrementa. Sin embargo, ha habido un modus operandi diferente. En Veracruz, los robos han disminuido, pero casi por completo, pero en la zona de la montaña lo que estamos experimentando son estos ataques o atentados, o como los podamos llamar, en el que realmente lo que hacen es bloquear, imposibilita que se utilice la vía, porque al estar bloqueadas pues diferentes carros o las propias locomotoras, hay que repararlas en una zona muy complicada, en medio de pues una zona en peligro. Y entonces eso es una novedad en Veracruz. El robo al tren, y lo hemos estado denunciando en medios y tratando de que se obtenga un poco más de información sobre ella. Sí, permanece en Puebla, en particular, como señalamos, granos, cemento, en Tlaxcala es polietileno. Y sí están presentes las fuerzas de seguridad. Nosotros queremos resaltar que en el pasado tuvimos un caso muy serio de inseguridad y de robo al tren en Guanajuato, que conjuntamente con el trabajo de la Gendarmería y la Policía Militar del Ejército se resolvió. Sí. Estamos prácticamente sin ningún robo. La Gendarmería nos apoyó mucho con diferentes medidas estratégicas para resolver problemas que inclusive teníamos un poco identificados en la compañía. Tenemos ahora un nuevo grupo interno en la compañía que diseña estrategias para mover el tren más rápido, para evitar que lo detengan. Entonces, estamos seguros que en Veracruz, ahora que la Gendarmería llegó ahí en abril y que se han prometido mucho más elementos del Ejército, se va a resolver este problema. Simplemente la diferencia entre lo que sucedía en el Bajío, que insisto se resolvió, y lo que sucede ahora entre Veracruz y Puebla es el grado de violencia que se experimenta. Son bandas mucho más sofisticadas y que cuentan con armamentos pues realmente muy fuertes. Lourdes,
se nos está acabando el tiempo, pero siempre he tenido esta interrogante, para que estas bandas sean efectivas. Por una parte, tienen que tener control de ciertas áreas para poder hacerlo. Y dos, tienen que tener un sistema relativamente sofisticado a dónde vender estos productos. Y creo que esos dos son los grandes problemas, que controlan, y tiene que entrar el ejército y tiene que entrar la Policía Federal, pero sobre todo, ¿quiénes están comprando estos productos? ¿Se les está persiguiendo? Eso es lo importante. Nosotros levantamos todas las denuncias del caso, pero sí, hay bodegas, hay lugares en los que se venden los productos que nos roban. Muchas veces los anuncian en Internet. Lo que yo creo que hay que hacer un trabajo también mucho más puntual es en esa área que le corresponde a los gobiernos estatales. Y ese es el problema, de que aquí se divide la investigación entre los gobiernos estatales por los productos que se roban. Sí. El gobierno federal tendría más responsabilidad sobre las vías ferroviarias. Sí. Y luego están ustedes como empresa que de una forma u otra tienen que trabajar con los gobiernos estatales y con el gobierno federal. Lo que se necesita es una estrategia integral en el que nos coordinemos y nos comuniquemos entre empresa, gobierno estatal y gobierno federal. Lo hacemos, pero creo que el accidente ocurrido el pasado sábado... Es un milagro que no se mató nadie. No, es verdaderamente un milagro, considerando 10 kilómetros que corrió sí, parte del convoy sin ningún control, se estrelló a casi 100 kilómetros por hora. Entonces, yo creo que ahí demostró que todavía nos falta mucho por hacer para llegar a lo que logramos en Guanajuato, que era detenerlo. Y yo estoy confiada y prefiero ver el vaso como más lleno y ser optimista en que se va a aumentar la coordinación, que fue una llamada de atención muy fuerte para todos y que tenemos que trabajar. Pues es un tema que tendrá que empezar a resolver el nuevo presidente y el siguiente secretario o secretario de Gobernación. Esperemos que se resuelva este año y no que sigamos con estos acontecimientos, porque sí puede estar en peligro la vida de personas que viven a lo largo de las vías del tren, además de nuestras tripulaciones, las cuales lo último que queremos... Y el impacto en las comunidades, o sea, el impacto comercial que está teniendo... Pues, no, en el país. Esto afecta a las cadenas de valor para todos al no llegar los insumos a tiempo a las industrias. Oye, Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lourdes. Sí, es momento de hacer una pausa, pero regresamos con ahora robo a mercancías. ¿Qué está pasando en el país? Lo platicaremos. Vamos a platicar con un experto. No se vaya, volvemos. La nota dura con Javier Risco. El gran ring del proceso electoral de 2018 serán las redes sociales. Lunes a jueves, 10:30 de la noche. Viernes, 11 de la noche. En el Financiero Bloomberg. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Yo soy Ana María Salazar y vamos a hablar sobre el robo de mercancía en México, que se encuentra a niveles alarmantes. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, reportó un dramático incremento de 108% más que el trimestre del 2016 y 65% más que en 2017, situación que ya resulta insostenible de acuerdo al organismo. En el 70% de los casos, los insumos más robados son alimentos, bebidas, combustibles y químicos. Aquí en la pantalla puede ver usted los corredores más propensos a registrar robos, ya sea por carretera o vía férrea. La ruta México-Puebla-Veracruz, de las más peligrosas. La México-Saltillo y, en tercer lugar, el circuito interior mexiquense.
Sobre este tema vamos a conversar con el abogado Jorge Lara, quien fuera su procurador jurídico de la PGR. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ana María, buenas noches. Es el tema, acabamos en el primer bloque estuvimos hablando de los robos a ferrocarriles y ahora estamos viendo robos en vías de transporte, en carreteras federales. Tiene que haber un vínculo para poder entender por qué ambos delitos han incrementado a la luz de que han incrementado los homicidios y la violencia en el país. ¿Cuál es el vínculo? Bueno, yo creo que el vínculo, el correlato es la impunidad. Okay. Definitivamente, en cuanto estos grupos criminales pequeños o medianos están observando que no hay consecuencias en su actuar, que no hay procedimientos que se les sigan, que no hay investigaciones, que no se fortalece la parte preventiva, la parte de persecución, pues pero desde luego... Jorge, siempre ha habido impunidad en el país. O sea, tal vez no a estos niveles, siempre ha habido, pero nunca habíamos visto este tipo de estos niveles de robos y de asaltos en ferrocarriles y en el transporte comercial. ¿Algo pasó o no? Desde el punto de vista de la actuación de los grupos criminales, ellos están observando cuidadosamente, sistemáticamente, en dónde se encuentran las fallas, las debilidades, las vulnerabilidades tanto de las empresas de logística, de transporte, de distribución, como la falta de coordinación de las autoridades o inclusive la cooptación de autoridades de investigación. Es un problema complejo que tiene que ver con es impunidad, pero ahora ya son temas de corrupción. Desde luego hay corrupción. Sí. Ahora, estamos hablando de corrupción a nivel estatal, a nivel federal, porque yo creo que uno de los grandes problemas que están teniendo estas empresas, y yo sé que conoces tú la problemática directamente desde la óptica de una empresa en particular, es que ¿quién tiene la responsabilidad de perseguir estos delitos? Eso tiene que ser una problemática. Esa es parte de la problemática y no es menor, es algo muy importante. Ahora hay que ver que las empresas están haciendo esfuerzos desde su perspectiva para fortalecer sus rutas, para el tema de tener botones de pánico, para el tema de tener GPS, y los grupos criminales también están atentos a esta circunstancia. Pero, Ana María, no son grupos criminales aislados, no es gente que comete este robo de famélico, ¿no? Que busca tener algo para comer, no. Incluso se ha dado cuenta, se han descubierto grandes terrenos, grandes estacionamientos con trailers, con contenedores inclusive de ferrocarril, en donde hay lotes de miles de cajas de televisiones, refrigeradores, computadoras, cámaras fotográficas, enseres para el hogar, cuestiones de aseo, alimentos. A ver, Jorge, y esta misma pregunta le hice a Lourdes hace unos minutos, Lourdes Aranda. Para que estos grupos de crimen organizado sean exitosos, para que valga la pena este tipo de negocio para ellos, es que tienen que tener un lugar donde puedan vender todos estos productos, lo que significa que empresas le están comprando productos robados. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Quiénes están comprando estos productos? ¿Dónde se venden? Son redes de reventa en donde, desde luego, hay que decirlo, hay incluso representantes de autoridades que lo que se tiene ubicado es que más bien son del orden local. Sí. Por esta razón, aparte de los esfuerzos empresariales que se han estado haciendo, incluso muchos de ellos ya no están, pintando sus unidades con publicidad. Se está generando toda una dinámica de contrainteligencia a la cual están obligadas las empresas. A ver, Jorge, yo recuerdo en mis años que viví en Colombia, entre el 90 y el 95, lo que literalmente tenía que hacer el gobierno colombiano era convoyes para que la gente se pudiera movilizar en muchas partes del país, y convoyes para que se movieran los productos, porque si no la gente se iba a quedar sin comida, se iba a quedar sin agua embotellada, se iba a quedar sin gasolina. Entonces, pues era bastante rústico, pero pues eran convoyes para asegurar el traspaso. Hoy hay tecnología. Eso debería de haber en parte resuelto este problema, pero parece que no. En parte lo resuelve, en parte, mitiga un poco estos Son estas cosas de GPS, los botones de pánico. Exactamente. O sea, las empresas saben perfectamente dónde están todos sus camiones en cualquier momento dado. Inclusive hemos tenido eventos en donde justo cuando bajan al chofer, en ese momento se detecta, en ese momento puede haber una intervención oportuna de las autoridades.
Y muchas veces lo que ocurre es pues, de que huyen o ocurren otro tipo de desenlaces. Por eso explícame cómo es que haya incrementado, si ya tienen la tecnología. En diferentes, creo que hasta en Tamaulipas hubo momentos en que había convoyes para subir productos y asegurar gasolina y por lo menos productos básicos en esa parte del país. ¿Cómo es posible que a estas alturas estén incrementando los delitos y los ataques ferroviarios y además los ataques al transporte, particularmente en carreteras federales? Yo no lo entiendo. Por lo que comentamos, Ana María, la delincuencia tiene también inteligencia. La delincuencia también se informa de las vulnerabilidades, de aquellos tramos en donde pueden ellos generar algún tipo de golpe. Y por eso estas rutas es tan interesantes, porque es la ruta donde más densidad... Mexiquense. A mí me impresionó ese dato, que era el circuito mexiquense. Por supuesto. Es donde más transporte público circula por este país. Por supuesto, y lo hacen con una agilidad ya casi de profesionales, sí. ¿No? E insisto, aquí desafortunadamente en algún momento llega a haber involucramiento de las autoridades estatales, sobre todo. Por esta razón, la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Carretero promovió una reforma que fue acogida en el Congreso Federal. Fíjate tú a qué estamos llegando, a que todos los delitos que no se pueden encarar eficazmente desde los estados se hagan federales. ¿De veras? Ahora ya se aprobó. Ahora ya se aprobó esto junto con un ajuste a la ley orgánica de los tribunales federales para que allá puedan llegar todas estas investigaciones. Pero esta es solamente la parte, digamos, estructural, legal de la problemática. Hay un tema preventivo que no se está haciendo, hay un tema de inteligencia que no se está haciendo, la cobertura de la infraestructura, tú tienes toda la razón. Tenemos una serie de insumos, de tecnologías de información, tanto para ferroviarios como para autotransporte, en donde debiese de haber una mayor explotación de esta inteligencia para la prevención. Y luego, el seguir la cauda de los insumos robados. Entonces hagamos esto, porque tenemos que empezar a ver esto ya como un problema sistemático. Es sistémico. El problema del transporte comercial, está el problema ferroviario, está el problema de que han incrementado de una forma dramática los homicidios. Se habla de que estamos viviendo unos índices de violencia que no habíamos vivido en la historia de México. El tráfico el robo de hidrocarburos. Entonces, prométeme que regresas pronto para hablar sobre eso. Yo siempre encantado, claro que sí. Jorge Lara. Y vamos a terminar este programa con una nota terrible, ¿sí? Alicia Díaz González, reportera colaboradora del Financiero en Monterrey, fue brutalmente asesinada al interior de su casa. Esta casa editorial condena enérgicamente este suceso y exigimos a las autoridades el esclarecimiento de este crimen. Con este asesinato de nuestra colega suman ya 5 los periodistas que fueron asesinados en lo que va de este 2018. Y desde el año 2000 la cifra es de 100 comunicadores asesinados. Nos unimos a las voces de solidaridad. Desde aquí que enviamos nuestras condolencias a su familia. Con esto llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo domingo en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad. Recuerde que puede ver la retransmisión de este programa los lunes a las 10 de la noche aquí por el Financiero Bloomberg. Buenas noches.